Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estoy aquí para comentar algunas cositas de las últimas imágenes que salieron de Superman. Ya sé que voy un poquito tarde con esto porque tendría que haberlo hecho antes, pero bueno, como últimamente estoy haciendo algún que otro vídeo menos para tener un poquito más de tiempo para preparar más vídeos para el futuro, pues he andado aquí un poco, para no andar pillado de tiempo, pues ando haciendo menos vídeos y tal, ¿no? Pero al final, pues quería hablar de esto en algún momento, sea ahora, sea dentro de 2 semanas, sea dentro de un mes, o sea que nada. Vamos a comentar un poquito las últimas imágenes que salieron de Superman, pero bueno, antes de empezar sí que voy a comentar una breve cosita, y es que sí que hubo hace unos días, si no me equivoco, unas pequeñas filtraciones del set de rodaje de Supergirl donde se veía así muy de lejos lo que es el traje de Supergirl, y luego también se veía a Jason Momoa caracterizado como Lobo, pero así muy de lejos, o sea, solo se le veía prácticamente de espaldas, ¿no? Pues se ve que tiene como una especie de melena negra larga. Luego el maquillaje gris, sí que se ve un poco, creo que tenía los brazos desnudos, si mal no recuerdo, y luego tenía como una especie de gabardina negra puesta también. Pero vamos, que la imagen se veía muy de lejos, se veía poco nítida, y nada, lo poco que hemos visto de Supergirl, a ver, no puedo opinar mucho realmente. Sí que es verdad que me conozco la historia de Supergirl Woman of Tomorrow, que es un cómic bastante curioso, ¿no? Porque la primera imagen en el cómic que aparece en el cómic de Supergirl es Supergirl borracha, aunque luego en el resto del cómic no lo está, pero es bastante curioso, ¿no? Que la primera imagen que tienes de Supergirl y que vamos a tener de Supergirl en la película es precisamente eso, una Supergirl borracha. Pero bueno, la historia está bastante bien, la verdad, la historia del cómic, porque es una niña que quiere encontrar al asesino de sus padres. Por lo menos en el cómic. Supongo que en la película será algo parecido, aunque se tomarán ciertas libertades, ¿no? Como por ejemplo, en el cómic creo recordar que no aparecía Lobo y en la película sí que va a aparecer Lobo. Entonces, pues bueno, tiene esos pequeños cambios, esas pequeñas cositas, ¿no? Que van haciendo, en las películas, ¿no? Y pues nada, yo estoy deseando que veamos el traje de Supergirl a buena definición, que veamos el look que va a tener Lobo. Ojalá lo revelen pronto, igual mientras estoy editando este vídeo igual lo revelan, vete tú a saber, si eso pues ya pondré la imagen y tal. Pero bueno, de momento nada. Y vamos a pasar a lo que es el grueso del vídeo, que es el análisis de estos dos últimos avances que sacaron de Superman en este mes de abril. Y bueno, pues para la gente que no me conozca y tal, que igual hay gente que viene de nuevas, ¿no? Pues yo soy muy fan de DC, soy muy fan de Superman, y hay ciertas cosas que he ido viendo respecto a la promoción de esta película, pues que no me han gustado demasiado. Ciertas cosas respecto al trato que se le da al personaje en ciertos momentos, el hecho de que no estén cuidando ciertos aspectos de la película, ¿no? Como aquel clip de vídeo que sacaron en el que se veía un vuelo precioso de Superman, pero luego en cuanto le enfocaban a la cara, pues se le veía bizco, ¿no? Que ya lo expliqué en otro vídeo, el tema de por qué en esa imagen se veía bizco y por qué en otras imágenes que hemos visto de superhéroes volando, pues no se les ve bizcos. Así que eso. Y nada, pues para la gente que no me conozca, yo eso, soy muy fan de Superman. O sea, mirad, tengo por ejemplo este videojuego de la Nintendo Switch en el que, bueno, es de la Liga de la Justicia, pero aparece Superman, ¿no? Por ejemplo. O luego tengo también la película del Hombre de Acero, la película de Batman v Superman, y bueno, todas las películas del DCEU antiguo, todas las tengo en Blu-ray. Luego aquí también, bueno, la primera película de Superman, esta la tengo en DVD. Luego las aventuras de Superman aquí con Batman también. Que es de una película animada que está muy bien, por cierto. Superman, las 4 estaciones, un comicazo que yo recomiendo leer, sinceramente. Luego también El origen de Superman, un cómic también bastante interesante que analiza un poco la relación de Superman y Lex Luthor. La saga completa de la muerte de Superman, un buen tochaco aquí de historia de Superman, la verdad, de una saga que me gusta mucho. Luego también tengo
estos cómics de Superman, ¿eh? Bueno, es una pequeña colección que tengo aquí de una saga que empecé a hacer en cómics, pero no la llegué a terminar porque, bueno, era muy pequeño cuando salió esta saga y es como que me interesaba más la saga de Batman que la del propio Superman, aunque sí que es verdad que compré varios volúmenes, pero al final decidí priorizar y decidí comprarme los cómics de Batman, ¿no? Que eran 40 y lo que era la saga esa completa, ¿no? Y dejé esta de Superman un poco a medias. Bueno, tengo los primeros 8 números, que están bastante bien, están entretenidos, la verdad, y a mí me gustan mucho. Y luego, pues bueno, aquí tengo este también de Superman Red and Blue, que es un cómic que está bastante bien, de diferentes historietas de Superman, así todas coloreadas en plan rojo y azul, ¿no? Con colores rojos y azules. Y es bastante curioso el cómic. Y luego mi última adquisición, que me la compré por el día del libro. Ahora que Panini Comics tiene un poco el monopolio de Marvel y DC, ¿no? Aquí en España también, pues bueno, tenemos este cómic de Superman que tiene varias historietas del personaje, así sin entrar en demasiados detalles de la continuidad y tal, ¿no? Y bueno, pues es un cómic que está entretenido. Y bueno, vamos a pasar ya directamente a analizar el teaser, sin más, bueno, el teaser y lo que es el detrás de cámaras, así sin más entretenimientos. Y nada, pues vamos a empezar con ese avance extendido que sacaron primero, en el que tenemos otra vez la escena donde vemos a Superman tirado en la nieve, sangrando, ¿no? Y que llega Krypto. Sí que es verdad que este momento era más corto en el otro teaser, pero bueno, en lo que es este teaser, pues bueno, tenemos la mayor parte son escenas del otro teaser, pero un poquito más alargadas, ¿no? Y tenemos aquí, pues bueno, a Superman que llama a Krypto. Y llega Krypto y empieza a saltarle encima, se oye como le crujen los huesos a Superman, le vemos la cara de dolor, o sea, una imagen bastante deplorable del personaje, ¿no? A mí, sinceramente, me pareció totalmente innecesario que mostraran esta faceta de Superman en la película, bueno, en lo que es el avance este extendido, ¿no? Me pareció totalmente innecesario porque, claro, o sea, personaje como Superman, pues hay que tenerle respeto, ¿no? Hay que tenerle un mínimo de respeto a este personaje que ya tiene 85 años de historia. Entonces, pues el hecho de que la primera imagen que tenemos es de Superman llamando a su perrete y que de repente pues el perro le salte encima, le crujan varios huesos y le tengamos ahí medio muerto en el suelo agonizando y que el perro no se da cuenta, pues bueno, no es la imagen más bonita que puedes tener de Superman, ¿no? Incluso a mí me causó algo de rechazo y vamos, cuando lo estaba viendo era como que me estaba pareciendo una imagen bastante desagradable para abrir lo que es el teaser. Luego el resto del teaser está bastante bien en general, aunque tiene alguna cosilla que otra que ya comentaré, pero el mayor problema que veo es ese, que esta parte pues hay ciertas cosas que sobran, ¿no? O sea, yo lo que hubiera hecho es, vale, el perro llega. Igual puede ser que como viene corriendo pues se choca con Superman, no se da cuenta, le hace daño, pero luego pues al oír gritar a su amo quizá es cuando se da cuenta de que, uy, pues igual le acabo de hacer daño, a ver qué le pasa, ¿no? Y empieza a dar vueltas alrededor, le empieza a oler. Eso sería lo más lógico, ¿no? Que empezara a dar vueltas a su alrededor, igual corriendo, igual andando, que le huela, que le de algún lametón en la mano o en la cara, por ejemplo, un poco para ver cómo está su amo, ¿no? No que lo primero que se le ocurre al perro pues es saltarle encima y romperle varios huesos, como pasa en este caso. Vamos, yo creo que Krypto es un perro lo suficientemente inteligente como para saber que no tiene que hacerle daño a su amo, ¿no? A pesar de que pueda ser un perro travieso o lo que sea, ¿no? Y que bueno, sabemos por filtraciones, pues eso, que bueno, no por filtraciones, sino por declaraciones de los propios actores y creo que incluso de James Gunn,
que dijeron que Crypto iba a ser un perro pues bastante travieso, ¿no? En general. Y la verdad, el perro está bastante bien hecho por CGI, eso hay que reconocérselo, ¿eh? Que se ve bastante realista, o sea, no hay así algún momento que tú digas que el perro se ve como de plástico, no, o sea, el perro está muy bien hecho, la verdad, se ve bastante realista y tú te lo crees, tú te crees que está el perro allí con Superman, aunque bueno, se sabe que no había ningún perro, que está 100% generado digitalmente. No sé si en el momento del rodaje igual pondrían algún perro o algún muñeco, un poco de referencia para que el actor pues le pudiera mirar y tal, ¿no? Pero la verdad es que la escena está bastante bien hecha, o sea, en el momento en que el perro le salta ves a Superman moverse, aunque la imagen es fea, digamos que está bien hecha. O en el momento en que él está mordiendo lo que es la manga, ¿no? Pues ves que se mueve la manga bien, luego en el momento en que le agarra del pie y le tira, pues eso, del pie, pues ves cómo se le mueve el pie, ¿no? Hacia allí. O sea que el perro, digamos que está muy bien integrado en la escena y no se nota ahí el cartón, por decirlo de alguna manera. Aunque ya digo que sobra todo eso de que le ande, que si mordiendo la manga, que si ahora le tiro de la pierna, que si le salto encima y ese tipo de cosas, ¿no? Y que, claro, que Superman le tenga que decir no sé cuántas veces a casa, llévame a casa, quiero ir a casa, y que se lo tenga que repetir un montón de veces, ¿no? O sea, se entiende que el perro es bastante inteligente y que no debería tener esos problemas de comprensión que tiene en esta película, pero bueno. Lo que más me fastidia no es quizá el tema de la inteligencia del perro, sino el hecho de ver a Superman pues tirado en el suelo y que un perro le aplaste y que encima se oiga cómo le crujen los huesos. Ese es mi mayor problema y mi mayor queja y mi mayor crítica con esta parte del avance. Luego sí que tenemos el momento en el que el perro ya coge lo que es la capa de Superman porque su dueño se la da prácticamente a la boca, ¿no? Para que le lleve a rastras por la nieve. Se ve que este Krypto no vuela, o por lo menos todavía no ha aprendido a volar. Y luego una cosa que me gusta mucho es que vemos la fortaleza de la soledad reaccionando ante la presencia de los kryptonianos, según parece, ¿no? Porque vemos lo que es la fortaleza surgir de dentro del hielo y según se van acercando los dos kryptonianos, pues bueno, se va abriendo y se va haciendo más grande, ¿no? Lo que es la fortaleza. O sea que por esa parte está muy bien hecho esto. Y luego tal y como ves cómo van creciendo los cristales de hielo, ¿no? Y cómo se va aumentando, cómo se va ampliando lo que es la fortaleza, pues está muy bien hecho. Y luego el diseño de la puerta pues también está bastante bien, el hecho de que Krypto le ladre y de repente pues aparezca la S de Superman en la puerta y esta se abra y tal, pues bueno, es una imagen bastante bonita y de las mejores cosas que tiene este teaser. Lo que pasa que lo que digo es eso, una de cal y otra de arena te da este teaser, o sea, vale, sí, te da este momento épico de la fortaleza abriéndose y tal, pero hace unos segundos estaba Superman tirado en el suelo retorciéndose de dolor y el perro saltándole encima y los huesos le estaban crujiendo. O sea que eso, no sé qué quiere, qué pretende James Gunn enseñando este tipo de escenas así tan de mal gusto. No sé qué es lo que pretende, sinceramente. Sé que James Gunn tiene un humor a veces bastante negro, bastante ácido, pero no sé con qué intención está hecho eso, sinceramente. Para mí sobra, o sea, a mí me cortas la escena. Según llega Krypto ya digo, pues igual se choca y luego pues se pone a dar unas vueltas alrededor de Superman y poco más, ¿no? Y entiende que le tiene que llevar a la fortaleza y ya está, le lleva y ya está, no hace falta recrearse en el dolor de Superman y en el sufrimiento. Y nada, pues vemos eso, que Krypto ladra y se ve que la fortaleza se abre, o sea que reacciona tanto a la presencia como a la voz de los kryptonianos, ¿no? Supongo que Krypto pues habrá dicho ábrete o algo parecido en idioma perro kryptoniano, ¿no? Me imagino. Y que la fortaleza le entiende, claro. Y luego vemos a Superman, pues bueno, Krypto realmente, que es el que lleva a Superman a la fortaleza, ¿no? Le lleva ahí a rastras
y aparecen ahí los robots que le llaman Superman, en vez de llamarle Kal-El, que sería lo más lógico, le llaman Superman. A ver, yo con esto no le veo tampoco demasiados problemas porque sí que es verdad que lo más lógico sería que le llamaran Kal-El, pero bueno, en algunos cómics yo he visto que los robots le llaman Superman en vez de Kal-El, entonces bueno, digo, vale, venga, te lo paso. El diseño de los robots me gusta, había gente que pensaba tanto que la escena de la nieve como la escena de los robots eran completamente hechos por CGI y, a ver, en algunas escenas yo creo que sí que van a estar mayormente hechos por CGI, pero igual en otras escenas donde se les ve quizá en primer plano, quizá en un plano detalle, pues ya tenemos lo que es el modelo, que luego lo veremos, que hicieron un modelo de robot real para usarlo en la película y eso, que tenemos ahí pues que los robots no son 100% digitales siempre, sino que se apoyan un poco en una versión realista, por así decirlo, de ese robot. Y bueno, lo que es la entrada de la fortaleza me gusta, el diseño de los robots también, el hecho de que lleven aquí esta placa con su número, pues está sacado, por ejemplo, del cómic All Star Superman, donde los robots también tienen el símbolo así, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos aquí a los robots que cogen a Superman, ¿no? Entre todos y lo levantan y se lo llevan, claro, a lo que es la camilla de la Fortaleza de la Soledad, ¿no? Y bueno, pues tenemos ese momento en el que le agarran entre todos. Y claro, hay un momento en el que no se le ve la capa a Superman. Pero vosotros tenéis que pensar una cosa, o sea, la escena está, lo que es el plano, está cogido de una manera en la que, bueno, se supone que, claro, que Krypto le ha llevado arrastrando la capa, ¿no? O sea, le ha llevado así. Y es bastante lógico, pues, que según él está tumbado en el suelo, la capa le quede como así por arriba, ¿no? Entonces, claro, una vez tú le levantas, lo normal, o sea, si él está así en el suelo y esto es la capa, lo normal es que la capa haga así, ¿no? Más o menos. Entonces, si tú tienes la cámara por aquí y la capa está como así, como medio oculta, y claro, el plano se está grabando de forma que no se ve la capa porque el cuerpo de Superman la tapa, pues bueno, es lógico que en ese momento no veas capa, ¿no? Y que luego, según la cámara va subiendo, pues se va como viendo el cuerpo desde otra perspectiva y ya puedes ver la capa que está ahí, ¿no? Entonces, pues eso es lo que digo, que si la capa no se ve en ese plano es porque no está puesta de manera que la cámara la capte, pero la capa está ahí. No es que se les haya olvidado ponerla por CGI ni nada, como mucha gente está diciendo. Y luego también tenemos este momento y esta broma también sin sentido en la que los robots, bueno, Superman agradece a los robots que le hayan recogido, ¿no? Y que hay uno de los robots que dice que los robots no saben lo que significa dar las gracias porque no tienen sentimientos o algo así, pero claro, luego tenemos que según entra Superman en la Fortaleza de la Soledad, pues uno de ellos grita Superman y van corriendo, ¿no? O sea, esto da a entender como que los robots sí que se preocupan realmente por Superman. Y sí que cuando tú ves a Superman entrando en la Fortaleza de la Soledad y que el robot grita Superman y va corriendo hacia él, ¿no? Eso da muestra de que los robots sí que tienen cierto grado de preocupación por su amo, por así decirlo. Entonces, lo de que los robots no tienen sentimientos aquí, pues no tiene mucho sentido decirlo, ¿no? Además, luego tenemos también a esta chica robot que es como que, bueno, Superman la mira y ella se queda como, ¡ay, me ha mirado! ¿No? Como que le gusta, como que siente cierta emoción, ¿no? Porque Superman le ha mirado, ¿no? Como es la nueva, por así decirlo, pues eso, siente cierta emoción porque su amo le haya lanzado una mirada, ¿no? Quizá de complicidad, por ejemplo. Y claro, pues eso deja que pensar, porque si los robots no tienen sentimientos y al parecer se preocupan por él y una robot incluso se emociona, pues esto contradice completamente lo que dijo el otro robot. Entonces,
¿Para qué me dices que no tienen sentimientos si luego sí que tienen sentimientos? No sé, es una cosa un poco extraña. Vale, y luego le tumban ya en la camilla y vemos ese momento, bueno, se ve todo un plano así un poco general durante unos segundos de la Fortaleza de la Soledad, que me gusta mucho cómo se ve. Me gustan los cristales de hielo que hay por alrededor. Esto es muy comiquero todo, ¿no? Tanto la entrada como el interior de la fortaleza es todo muy comiquero, porque en los cómics ya se sabe que la fortaleza es completamente de hielo. Sí que es verdad que en los cómics es bastante habitual que la fortaleza se abra con una especie de llave o algo que tiene por ahí escondida Superman, o incluso a veces es una llave gigante, ¿no? Que solo puede cogerla Superman y abrir la puerta con ella, o quizá algún kryptoniano también que pueda abrir la puerta, ¿no? O sea, que es como una llave que solo los kryptonianos pueden agarrar y abrirla, ¿no? Es un poco como el martillo de Thor, que solo lo puede levantar Thor, pues esto igual, es una especie de llave gigante que solo un kryptoniano puede levantar para abrir la puerta. En algunos cómics es una llave gigante, en otros cómics es una entrada y una llave mucho más discreta. No sé, eso ya depende de las versiones, pero eso suele ser una llave y la fortaleza no suele esconderse y aparecer según un kryptoniano quiera, ¿no? Sino que la fortaleza siempre está ahí, aquí parece que se va a ocultar y tal. Así que bueno, por ese lado, oye, a mí me convence la idea que ha tenido James Gunn aquí. Y total, que le tumban en la camilla, vemos cómo le tumban, también tenemos un vistazo al traje. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, el traje, bueno, ya dije que me gustaba, pero sinceramente sigo pensando que es el peor traje que hemos tenido en live action de Superman, por lo menos de los tiempos modernos, ¿no? De los tiempos desde Superman Returns hasta ahora. Quizá es el peor traje que hemos tenido en live action. Yo creo que, vamos, sin ninguna duda, ¿eh? Y claro, pues es que este traje por lo menos se siente incluso inferior a los que ha tenido Tyler Hoechlin en la serie de Superman y Lois. Pero bueno, es un traje que no me disgusta del todo, a pesar de que sé que es bastante inferior a todo lo que hemos visto anteriormente, de los últimos años por lo menos. Incluso me atrevería a decir que el de Superman Returns está incluso como más estilizado que este. Este es como más vasto, por decirlo de alguna manera. Que además cuando Superman ha salido en muchas fotos, pues se ve que el traje tiene bastantes arrugas por todas partes. El actor ha dado a entender como que el traje lo lleva bastante pegado al cuerpo, pero eso no es lo que se transmite en pantalla. Porque el traje en ciertos momentos se ve bastante arrugado, o sea, no se le marcan los músculos tampoco al actor. No es como en otros trajes que ha habido live action de Superman, donde sí que parece que el traje esté más pegado al cuerpo y se marcan más los músculos del actor en cuestión. Pero en este caso prácticamente, no sé, parece casi como que lleva un buzo de trabajo de estos que no te marcan nada y que no sirve pues eso para marcar nada básicamente, sino que parece más que quiera ocultar un poco esos músculos que tiene David Corenswet, que se puso mamadísimo. Incluso hay fotos por ahí, ¿no? De David Corenswet poniéndose fuerte para hacer de Superman y vamos, que aquí no se nota. Supongo que en alguna escena de la película saldrá en camiseta y sin camiseta y lucirá músculos, pero aquí en principio pues eso no va a pasar. Tenemos también un vistazo a esa especie de mando que tiene como una pantalla donde se ve el cuerpo de Superman. Y luego también los robots comentan que tiene como varios órganos reventados, que tiene varios huesos rotos, probablemente Crypto le haya roto unos cuantos más, ¿no? Y haya agravado un poco la situación incluso. O sea que ahí le tenemos bastante jodido y bueno, pues que los robots se ponen a trabajar para curarle, ¿no? Con esta especie de lupa que se va moviendo y hay como varias lupas que se van poniendo una detrás de la otra
un poco para hacer o sea, como para absorber o como para atraer más luz, ¿no? Y acercarle la luz a Superman, que es lo que quieren, para que Superman recoja toda esa energía solar y cure sus heridas. Así que bien, porque bueno, ya sabemos por los cómics que el sol amarillo de la Tierra es el que tiene cierto grado de poder curativo para Superman y bueno, para los kryptonianos en general, ¿no? Y aunque esté grave, pues bueno, lo que es la energía solar le ayuda un poco a paliar bueno, síntomas, esos dolores, ¿no? Y esas heridas, por así decirlo. Y nada, tenemos que le llega toda esa luz solar, ¿no? Y bueno, la fortaleza incluso, esto es un detalle que me gusta bastante, que la fortaleza como que se va moviendo hacia el sol. Es un detalle que me encanta, que lo hayan puesto en la película, ¿no? Que eso es algo que no está en los cómics, hasta donde yo sé, por lo menos. Y tenemos ahí, pues bueno, la fortaleza dándose la vuelta hacia el sol, poniéndose, bueno, iba a decir cara al sol, pero prefiero no decir esas cosas, bueno, prefiero no hacer el gesto ese con la mano tampoco. Está como eso, como poniéndose así mirando hacia el sol, para que la luz solar le llegue del todo a Superman, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí le tenemos, que los robots le agarran un poco para sujetarle mientras él se retuerce de dolor, mientras le da toda la energía solar, ¿no? Y se le van reparando sus heridas externas y sus heridas internas, que eso obviamente pues le tiene que doler bastante, ¿no? Al igual que, bueno, cuando a cualquier persona le operan y le tocan lo que sea que tengan que tocarle por dentro, pues bueno, luego las recuperaciones suelen ser bastante dolorosas, ¿no? Después de una cirugía, sobre todo si es una cirugía complicada. Y es normal que la persona sienta dolor, pues esto es igual. Lo que pasa que, bueno, esto es como mucho más momentáneo, esto es mucho más rápido también, por así decirlo, y vemos pues eso, que a Superman le duele bastante lo que es la recuperación y es bastante lógico que le duela también, ¿no? Por eso lo tenemos ahí recuperándose, como a cualquier persona que le operan y luego tiene varios meses de recuperación, pues bueno, este tiene varios segundos de recuperación, pero lógicamente es doloroso y es normal que le duela porque se está curando por dentro, ¿no? No es insensible al dolor, Superman, como ya bien sabemos todos. Y ahí tenemos pues eso, que según le está dando la energía solar, pues suena la música esta de tan, ta, 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 tan, ¿no? Que es la típica de Superman. Y hablando del tema de la banda sonora, pues yo espero que la banda sonora sea 100% original de la película y que no recurran a este tema típico del Superman del 78, ¿no? Dentro de la película. Sí que es verdad que bueno, que igual pueden recurrir en algún momento muy puntual de la película a este tema, pero yo prefiero que no lo hagan, sinceramente. O sea, yo creo que cada Superman tiene que tener su propia identidad. Creo que cada Superman tiene que tener su propia banda sonora y no tiene que apoyarse ni en bandas sonoras ni en diseños anteriores. Sí que puede hacer referencia a ello, ¿no? Por ejemplo, la saga bueno, las dos películas de el Spider-Man de Andrew Garfield lo hicieron bastante bien, con que, por ejemplo, ponían la música esta de tan ta tan tan ta tan tan taran tan taran taran, pero no era la música principal de la película, sino que aparecía por ahí como referencia en algún momento concreto, ¿no? O, por ejemplo, incluso en la saga de Tom Holland, de Spider-Man, que sí que es verdad que la película abría con los créditos iniciales con la música esta que os he dicho, pero no era la música principal de la película, sino que la propia película tenía su propia música. Entonces, pues bueno, está bien que hagan esa referencia, pero ya está. Y luego en el resto de películas de Spider-Man, por ejemplo, creo que ya no había ningún resto de esta música, ¿no? De tan ta tan tan ta tan tan taran tan taran taran. Y ya pues tuvo su propia banda sonora en toda
trilogía, ¿no? Y yo creo que con Superman pues debería ser lo mismo. Si utilizan esa música, yo prefiero que no la utilicen, pero bueno, si la utilizan en algún momento, pues que sea un poco un momento puntual, un poco para hacer la referencia de que, yo qué sé, que a alguien, por ejemplo, le suene el móvil en el Daily Planet, ¿no? Y suene la música esta de tan, ta, 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 tan, 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 y ya está, ¿no? Por ejemplo. Y eso, como referencia. Y luego que tenga su propia banda sonora. Y sí que tengo que decir una cosa, o sea, se supone que el compositor ya estaba contratado prácticamente desde el principio desde que, bueno, incluso antes de que se empezara a rodar la película, ¿no? Porque de hecho James Gunn confirmó que habían estado grabando en los rodajes, ¿no? Con la propia música de la película, que rodaban las escenas con la música ya compuesta. O sea, componen primero la música y luego graban la escena, una cosa un poco rara, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Luego, claro, hay que hacer que eso case, que eso encaje bastante bien dentro de la película y que no se sienta raro, ¿no? Así que, bueno, ya veremos con el tema de la banda sonora, pero eso, es bastante curioso que contrataron hace bastante tiempo al compositor de la banda sonora y ahora parece que han incorporado a otro músico más al tema de la banda sonora. Entonces, eso no sé qué significa exactamente. No sé por qué a estas alturas, ya cuando está la película debería de estar casi terminada, contratan a otro para que le apoye al que ha estado componiendo la banda sonora. No sé, da que pensar, ¿eh? Da que pensar. No sé si es que la banda sonora no ha convencido y tienen que darle pues algún tema mejor, algún otro enfoque, buscar algún otro enfoque para la banda sonora. Y luego también está el tema de los recortes que va a tener esta película. O sea, realmente se sabe que como mínimo le han quitado 20 minutos a la película. Se sabe que bueno, han enseñado lo que es la película a Warner y al parecer pues Warner ha decidido recortar 20 minutos de película que duraba creo que como 2 horas y 20 más o menos y lo decidieron dejar en 2 horas y ahora parece que han vuelto a recortar la película porque hay informes que dicen que la película ya no dura 2 horas, sino que dura 1 hora y 44. Ya lo veremos esto al final de la película, a ver lo que pasa. Pero vamos, me parece que están recortando como demasiado, ¿no? O sea, primero de 2 horas 20 pasa a 2 horas, luego de 2 horas pasa a 1 hora y 44. No sé, esto me huele raro, sinceramente. Espero que la película salga bien y todo, pero hay cositas que huelen mal, básicamente. Y no sé qué pensar, sinceramente, de esta película. Luego también se comentaba que en la película va a haber como una especie de entrevista entre Lois y Clark que hablan sobre Superman y es como una especie de entrevista que dura como 10 minutos de película y a mí eso me parece demasiado, o sea, una entrevista que dure tanto, que vale, igual puede estar interesante y tal, pero no sé, una entrevista que dura 10 minutos de película, que se tiran 10 minutos hablando seguido, es un poco chapa, me parece a mí. Por muy interesante que pueda ser la conversación y tal, pues a mucha gente se le puede atragantar. Y sinceramente yo espero que en la película final no tengamos una entrevista de 10 minutos, por muy interesante que pueda estar, pero yo entiendo que eso, que mucho público lo que quiere es acción y que la película sea ligera, ¿no? También, en cierto modo. Y luego, bueno, tenemos también este Kaiju, que es uno de los monstruos que va a aparecer en la película. ¿Y qué pasa con este Kaiju? Pues a ver, se han revelado algunos juguetes de la película y hemos podido ver al Kaiju en todo su esplendor en esos juguetes y el monstruo se ve bastante horrible, se ve bastante feo y sinceramente yo espero que se vea mejor en la película. Muchas veces sí que es verdad que igual un juguete te da cierta imagen y luego en la película tiene otra, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera es el aspecto final el de los juguetes, como los juguetes se hacen a la vez más o menos que la película, pues luego los diseños sí que es verdad que tienen ciertos cambios.
Por ejemplo, yo recuerdo pues que cuando salió la película de Flash, ¿no? El traje de Batman de Ben Affleck, que en muchos juguetes era completamente negro, pero luego en la película lo ves y es prácticamente un traje azul y gris. Así que eso. Y luego también ves los making-ofs y el traje es completamente negro. Pero claro, eso depende ya de el filtro que le pongan a la película, el color que le quieran dar, si la quieren hacer como más luminosa, más oscura. Depende de muchos factores, la verdad. Y bueno, pues tenemos ese Kaiju que yo espero que se vea mejor en la película, pero si el juguete es así, yo creo que mucho tampoco lo van a poder arreglar. Y en las imágenes que hemos tenido del Kaiju tampoco es que se aprecie al 100% bien como es, pero pinta que va a ser más o menos como el de los juguetes y eso me da un poquito de miedo. Espero que se sienta una amenaza real, no que sea un alivio cómico, no que utilicen al Kaiju como un chiste. En el teaser ya digo que sale muy pocos segundos y no parece que vaya a ser un chiste, pero a saber cómo lo van a manejar en la película. Yo creo que James Gunn va a tirar más por la comedia, ¿eh? No sé, tengo esa sensación. Y luego tenemos esta escena también en la que Lois y Superman están hablando ahí tranquilamente bueno, no sé si es el apartamento de Clark o el apartamento de Lois, y que tiene esos ventanales grandes. Y tenemos ahí al fondo pues que se ve esa especie de amenaza o lo que quiera que sea, lo que está ahí al fondo, y vemos como un rayo verde chocar contra lo que parece ser la amenaza, ¿no? Entonces no sabemos muy bien lo que es esa especie de amenaza que están enfrentando los héroes, ¿no? Porque va a haber varios héroes que van a acompañar a Superman en esta película y vemos pues que lo que es la amenaza esta, que no sabemos muy bien lo que es, hay gente que piensa que podría ser Brainiac, hay gente que, porque, bueno, Brainiac tiene como una nave con forma de calavera también, esto puede ser una especie de campo de fuerza que esté envolviendo esa nave, o incluso que sea alguno de los poderes de Brainiac que está luchando contra los héroes que van a acompañar a Superman en esta película. Hay gente que piensa también que pueden ser los poderes de Circe, que la presentaron en la serie de Creature Commandos, pero yo no le veo demasiado sentido a que Circe aparezca en esta película. O incluso, bueno, pueden ser muchas cosas, o sea, puede ser también una invasión alienígena de algún tipo, incluso podría ser el villano Solaris, que aparecía creo que en el cómic de All Star Superman, aunque esta cosa que se ve al fondo no se parece a Solaris realmente, pero tiene así como una especie de rayos alrededor de esa bola que darían lugar a pensar que podría ser como una especie de rediseño de Solaris, por ejemplo. Pero bueno, no sé, ya lo veremos cuando llegue el momento. De momento, pues eso, no tenemos mucha información y no sabemos muy bien el contexto y no sabemos por qué. Tenemos a el grupito este de héroes que trabajan para Maxwell Lord deteniendo una amenaza mientras Lois y Superman hablan tranquilamente, incluso tenemos a Superman tomando una tacita de café. Ya lo veremos, espero que lo justifiquen bien, pero me da cierto miedo, ya veremos. Luego también vemos aquí bueno, lo que es las oficinas del Daily Planet, las vemos aquí, luego se ven mejor en el detrás de cámaras, pero aquí vemos que son unas oficinas pues bastante amplias, con muchos ordenadores, aunque sí que es verdad que las vestimentas de algunos trabajadores pues son como muy de los 70, de los años 70, ¿no? Incluso los peinados, los bigotes son muy de los que se llevaban en aquella época y luego tenemos aquí estos ordenadores de pantalla plana, estas pantallas que están por toda la oficina, entonces pues es una mezcla un poco rara, ¿no? Pero bueno, tenemos también aquí un vistazo a los poderes de Terrific, que crea como una especie de campo de fuerza también, que esto ya se vio anteriormente. Bueno, y también hemos visto a Lex Luthor en traje. Me gusta cómo luce este Lex Luthor, se le ve que va a ser un personaje pues que le va a poner las cosas difíciles a Superman. Yo creo que sí, yo creo que Nicholas Hoult está a la altura de ser un buen Lex Luthor, sinceramente. Yo creo que David Corenswet también está a la altura de ser un buen Superman, pero claro,
el guión le tiene que acompañar, la dirección de la película le tiene que acompañar. O sea, por muy bueno que sea el actor, si el guión no es bueno, pues no tiene manera de lucirse. Eso es un poco el miedo que me da, ¿no? Que aunque a pesar de que los actores sean buenos, pues que el guión no esté a la altura para que se luzcan los actores y que puedan darnos una buena versión de estos personajes. Y luego, bueno, tenemos aquí también estos soldados que son, pues, bueno, tienen unos colores así como un poco verde, un poco morado, que te pueden recordar quizá a la armadura del Lex Luthor, ¿no? De los cómics. Y quizá, pues, bueno, estos soldados no sabemos muy bien de dónde vienen ni para quién trabajan ni nada, pero yo deduzco que son los típicos soldados o los típicos robots, ¿no? Que crea Lex Luthor un poco para que salven a la gente y un poco para que le quiten el trabajo a Superman y que le quiten los méritos a Superman, ¿no? Claro, es que es un tío con mucha pasta, entonces pues como es un tío con mucha pasta, pues tiene el poder de hacer unos robots que puedan hacer el trabajo de Superman, ¿no? Y que le puedan incluso quitar protagonismo a Superman, que es lo que se ve muchas veces pues en algunas películas o series de animación, que se ve también en algunos cómics. Que el Lex Luthor tiene como unos robots que hacen el trabajo de salvar gente con tal de quitarle méritos a Superman. Y yo creo que ahí vemos un poco, que podríamos ver un poco eso, ¿no? Y que luego, pues, igual en cierto momento este diseño de robots, o a partir de este diseño de robots, crea lo que es Lex Luthor, su armadura. Vemos también, bueno, la cara de Metamorfo, que ya se vio, ahora sí que sé que es Metamorfo, antes no se sabía al 100%, pero ahora sí que se sabe que es Metamorfo, y luego hablaremos de él un poco más adelante. Y luego tenemos aquí también a Superman con un robot, no sé cuál de los robots será el que muere, supuestamente en esta película. No sé si será el primero que habla con Superman al principio de este avance, o si será la robot chica esta, bueno, que se emocionaba al ver a Superman, ¿no? No sé cuál de esos robots será, o si será algún otro de ellos, pero vamos, que yo creo que va a ser un momento de estos de James Gunn, ¿no? De que hace que te encariñes con el robot y luego pues al robot le va a pasar algo y el público va a decir, ay, qué pena el robotito, cómo me gustaba el robotito, qué pena que se haya muerto, ¿no? Que es lo típico que hace James Gunn en muchas de sus películas, de hacer que te encariñes con un perro, con un mapache, con un robot o lo que sea, y que luego se carguen a ese robot y te quedes como, ay, qué pena que se lo han cargado, ¿no? Que vamos, que es el recurso de buscar la lágrima fácil, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, son cositas que hace James Gunn y bueno, tampoco está mal que tengamos cierta carga dramática en la película. Y luego, bueno, también vemos lo que es en primer plano a Lex Luthor con esas heridas que no sabemos quién o qué se las habrá provocado, y le vemos también ahí en la oficina, ahí en su oficina donde tiene sus cosas, su oficina de LexCorp. Bueno, no es LexCorp, es Luthor Corp en este caso. Y luego, bueno, aquí en esta escena que se vuelve a ver ese momento donde Superman y Lois estaban hablando delante de la ventana y detrás se veía esa especie de amenaza o lo que quiera que sea, y estaban los dos hablando tranquilamente y bueno, les vemos aquí a los dos que ya están levantados y están, bueno, que se dan un beso, ¿no? O bueno, un abrazo, se dan. No sé si un beso, pero un abrazo. Y luego detrás sigue viendo como esa amenaza, ¿no? Que al parecer ahora se ve la bola completamente verde. Sí que es verdad que no se aprecia al 100% bien del todo, pero sí que se ve como que la bola verde que ha generado Green Lantern ha cubierto la amenaza o lo que quiere que sea eso, y lo vemos eso, totalmente envuelto, ¿no? Y esto quiere decir, pues bueno, que Green Lantern se ha ocupado de contener a la amenaza, igual quizá temporalmente, quizá definitivamente. No lo sabemos porque no hemos visto la película, pero ahí está. Y eso sería el análisis de lo que es el teaser, ¿no? Bueno, el avance, ¿no? Ese de casi 5 minutos
que sacaron en la CinemaCon. Y luego pasamos directamente al detrás de cámaras, donde vemos pues eso, algunas escenas de detrás de cámaras. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se rodó en la nieve, toda esta escena, todas las escenas que fueron en la nieve, que había gente que pensaba que esto se había rodado en un estudio, porque es verdad que en cierta manera la nieve se ve un pelín falsa, pero yo creo que es por la zona en sí donde están rodando, que la nieve es así, que tiene esa textura, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues eso, tenemos a James Gunn en la nieve con las cámaras, tenemos a David Corenswet ahí al pobre tirado en la nieve, que yo sé lo que es el rodaje de una escena, porque sí que es verdad que he estado participando como extra en alguna película y sé lo que es estar ahí horas y horas para rodar una escena de pocos minutos y lo pesado que se hace incluso a veces, ¿no? El hecho de repetir una toma una vez y otra vez y otra vez. No se suelen repetir demasiadas veces tampoco, pero bueno, unas 3 o 4 por lo menos, sí. Y suelen ser, pues eso, secuencias cortas, secuencias de 1 minuto, de 2 minutos más o menos. Y claro, tener ahí a David Corenswet tirado en la nieve, diciendo pues eso, el texto que tenga que decir, ¿no? Y haciendo los movimientos que tenga que hacer, pues a ver, es un poco jodido para él, pero bueno, supongo que le pagarán bien, ¿no? Y ole por él, por el hecho de aguantar ahí en la nieve, aguantar las horas que tuviera que aguantar para rodar esa escena, ahí tumbado en la nieve, ¿no? Ole por él, sinceramente, porque, vamos, está bastante bien hecho lo que es la escena y se ve bastante creíble, como ya digo. Tenemos también a Rachel Brosnahan ahí caminando por los sets, a David Corenswet, a Nicholas Hoult, que le queda bien el traje del Lex Luthor, es un look muy Lex Luthor. Y bueno, pues David Corenswet ahí con el traje quemado, pues bueno, que está bastante bien logrado lo que es el efecto de que parezca que el traje que está quemado. No sé cómo lo habrán hecho, no sé si lo habrán quemado de verdad, con algún soplete o algo, o simplemente igual le han puesto unas capas de suciedad encima y ya está, no sé cómo lo habrán hecho, pero bueno. Y luego pues eso, tenemos un montón de secuencias de cómo se grabaron ciertas escenas, tenemos a Superman escalando por lo que parece una pared o un edificio, mientras de fondo se ve ahí pues eso, una pantalla, no sé si es blanca, azul o algo así, donde supongo que pondrán lo que son los efectos digitales por ordenador, pondrán el fondo y supuestamente, bueno, supongo que pondrán también lo que es le darán algún tipo de textura a la edificación o lo que quiera que sea lo que se está agarrando Superman, que además si os fijáis en esta secuencia no lleva la capa, sino que se la añadirán en postproducción. Y luego, pues bueno, sí que es verdad que en esta película han optado bastante por rodar muchas escenas de Superman con la capa, y el hecho de no añadir lo que es la capa en postproducción, pues ha sido, pues eso, en pocas escenas, ¿no? Parece que van a usar una capa digital, por así decirlo, sino que la mayor parte de las veces parece que va a ser real la capa. Y luego también tenemos aquí un vistazo a cómo es la escena esta donde estaba Superman tumbado en la camilla en la Fortaleza de la Soledad, ¿no? Vemos ahí como un pequeño foco que le da la iluminación, que ese es el foco que simula la luz solar que entra por la fortaleza, ¿eh? Y bueno, pues ahí alrededor de Superman tendrían que estar los robots sujetándole, pero parece ser que en ese momento, en esa escena, los robots van a ser completamente digitales. Pero, como ya digo, los robots no siempre van a ser digitales, sino que van a tener un modelo real de robot para utilizar en la película. Y eso a mí me parece bastante bien, que utilicen un modelo real, porque, pues bueno, le da bastante realismo a lo que es la película, ¿no? El hecho de que se use un modelo real y que no sea siempre
100% hecho por ordenador. Y por lo menos en la escena que hemos visto, en el avance ese de 4 minutos, o de casi 5 minutos, por lo menos en ese avance, realmente yo no he notado en qué momentos el robot era digital y en qué momentos era real. O sea que, por así decirlo, la fusión de real digital está bastante bien hecha, ahí por lo menos en ese caso. Y yo contento con que no se noten ese tipo de cosas porque dice mucho de la película, de que han tenido mucho cuidado en retocar bastante bien esas escenas para que no se note el paso de CGI a real, ¿no? Tenemos también, bueno, al Lex Luthor en la oficina con cara de mala hostia. Tenemos también, bueno, a Peter Safran hablando, que hasta ahora creo que no había salido en ninguna vez hablando en público sobre la película de Superman, pero bueno, está bien que salga en este avance, o sea, sí que es verdad que quizá James Gunn ha tenido excesivo protagonismo en lo que es la promoción de la película, o sea, casi siempre que sacaban una foto o algún vídeo estaba James Gunn de por medio. A ver, en parte sí que es verdad que es el director, es el jefe del universo cinematográfico junto a Peter Safran, pero en ciertos momentos incluso se le da como más protagonismo al mensaje que quiere transmitir la película que a lo que es la propia película en sí, ¿no? Y el mensaje que quiere transmitir James Gunn, ¿no? El mensaje que quiere que sepamos, ¿no? de la película, y el hecho de que salga tanto él, pues bueno, da a pensar pues que eso, que quiere sentirse como muy protagonista, ¿no? Cuando realmente los más protagonistas tendrían que ser los actores, y luego pues si el director, vale, que salga en este detrás de escenas, pues vale, que bien, está bien. Pero es que casi todo el rato habla él, o sea, tenemos ahí un buen speech de James Gunn en este detrás de cámaras, y yo pienso pues eso, que en general en toda la promoción ha habido como demasiado la imagen de James Gunn, y los actores pues han quedado un poco más en un segundo plano quizá, y yo creo que tendrían que haber hablado más y haberse mostrado más, pero bueno, cada director, cada jefe, pues bueno, decide hacer las cosas de una manera. Y sí que es verdad que Peter Safran es la primera vez que sale, creo, en un detrás de cámaras, porque hasta ahora nunca antes había salido. Pero bueno, ahí está, ¿no? Para que no nos olvidemos de que él también es jefe de DC Studios, aunque no salga tanto en cámaras, no dé declaraciones en redes sociales ni en entrevistas, sino que está más un poco en la sombra, entre comillas, ¿no? Que supongo que será más bien el productor que hace un poco los números, ¿no? de la película, del presupuesto que se van a gastar y todas esas cosas, ¿no? Tenemos un vistazo también al traje de Hawkgirl en detalle, que es un traje, ya digo, bastante feo, o sea, los trajes de este grupo de superhéroes que van a acompañar a Superman es bastante feo. Y en parte lo entiendo porque, claro, se supone que es como una especie de corporación de Maxwell Lord, y al ser una corporación, pues bueno, llevan trajes corporativos que no tienen por qué ser demasiado imaginativos, ¿no? Pero luego, claro, es que le ves la máscara y luce bastante falsa. Le ves la maza que lleva, luce bastante falsa. No sé si en la película se verá mejor, pero no sé, parece que yo también he visto por ahí alguna imagen más de la postproducción de la película, y sí que es verdad que tanto la máscara como la maza se ven bastante falsas. Ya veremos en la película a ver cómo se ve, pero yo pienso que lo que es la máscara y la maza se tendrían que ver mucho más realistas, mucho más mejor hechos, ¿no? Todo esto. Por ejemplo, en la película de Black Adam lo hicieron muy bien con Hawkman, o sea, la máscara se veía realista, sus armas se veían bastante realistas, lo que es su traje se veía bastante bien, sus alas, o sea, no se veía nada falso realmente, y se veía como que estaba bastante bien hecho. Y en esta película no da esa sensación, o sea, da sensación de que tanto la máscara como la maza son prácticamente de juguete. Y eso en una película en el año que estamos, en 2025, no debería notarse. O sea, hay películas incluso de menor presupuesto que usan armas y armaduras
y se ven mucho más realistas que esto que estamos viendo aquí. Pero bueno, es una apreciación, nada más. Lo que sí que se ve increíblemente bien y que me encanta cómo lo han hecho es Metamorfo, sinceramente. Aquí le vemos que va a ser 100% maquillaje, según parece. No sé si tendrá algún tipo de retoque por CGI, pero poca cosa creo que van a retocar, porque lo que es tanto el maquillaje como el traje está bastante bien hecho. Yo sé que lo que es el traje del cuerpo no es maquillaje ni ningún tipo de prótesis, sino que es una chaqueta, una especie de chaqueta que tendrá la cremallera por algún lado, porque se ve colgada por ahí en los sets de rodaje, lo que es esa misma chaqueta por ahí colgada. Y bueno, la verdad es que el personaje se ve bastante parecido al de los cómics, o sea, tiene esa cara así como gris, tiene medio cuerpo morado, tiene el otro medio cuerpo así como naranja marronáceo. Entonces, pues bueno, lo que es el diseño lo han clavado, sinceramente. Y de esto no me puedo quejar de nada, o sea, cuando hacen las cosas bien hay que decirlo, cuando las hacen mal también, pero oye, hay que tener en cuenta que lo bueno pues es muy bueno, sinceramente. Y luego aquí tenemos a Rachel Brosnahan en las oficinas del Daily Planet, que vemos que es un espacio bastante abierto, donde, bueno, esto también lo han hecho pensando en la película en sí, ¿no? O sea, no solo pensando en que quede bonito en pantalla, sino también un poco pensando en cómo van a mover todas las cámaras, todo el equipo de grabación por dentro del mismo edificio, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que es verdad que en películas como El Hombre de Acero teníamos lo que son las oficinas del Daily Planet, pues que parecían que estaba todo como más encajonado, ¿no? Y que no se veían unas oficinas así tan amplias, tan abiertas, ¿no? Que bueno, se ven aquí un montón de mesas, se ven ordenadores de pantalla plana, se ven también un montón de pantallas dentro de las propias oficinas. Esto quizá es demasiado ostentoso, ¿no? Para ser una redacción de un periódico. No sé por qué una redacción de un periódico tendría que tener tantas pantallas por ahí, o sea... Ya se ve también en otras imágenes la cantidad de pantallas que hay en este Daily Planet. O sea, ¿y para qué hay tantas pantallas? Pregunto yo. En una redacción de un periódico no debería de haber pantallas. Bueno, a ver, las había, por ejemplo, en Superman Returns, ¿no? Pero lo veo totalmente innecesario, sinceramente. O sea, que haya una o dos pantallas de la televisión que enseñan cosas, vale. Pero ¿por qué tienes 4 pantallas en una pared, otras 4 en otra? Luego en las columnas también tienes otras 4 pantallas, o sea, una en cada esquina de la columna, ¿no? Bueno, en cada pared de la columna, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? No sé, es algo que no lo llego a entender. Y luego sí que es verdad que las oficinas como tal, pues eso, son muy ostentosas, ¿no? Son un poco como... en este caso las oficinas no las han querido hacer demasiado realistas, teniendo en cuenta que es la redacción de un periódico, pues bueno, todo es como muy maravilloso, muy decorativo, muy ostentoso, o sea... Tienes lo que es la bola del mundo con las letras Daily Planet, la tienes en la entrada, en lo que es el vestíbulo de abajo, y luego también lo tienes encima del edificio, o sea que tienes la bola esa gigante encima del edificio del Daily Planet. O sea, ¿realmente merece la pena gastar tanto presupuesto en poner una bola metálica con relieve, con las letras del Daily Planet, con la bola del mundo dentro de un edificio y fuera, e incluso encima del edificio? ¿Realmente merece la pena gastarse tanto dinero en decorarlo tanto por dentro si son unas simples oficinas de un periódico? No sé, es un poco extraño todo esto, pero bueno, es algo que pasa también en los cómics y bueno, han querido hacerlo bastante apegado a los cómics en ese aspecto, ¿no? Por lo menos. Y bueno, a mí tampoco me molesta demasiado, pero eso, que yo creo que sobraba un poco de ostentosidad en este sentido. Vemos aquí también a los actores ahí interactuando entre ellos, bueno, ves que se llevan bien y tal. Y lo que os decía, que meten por aquí las cámaras y tal, y bueno, yo entiendo que hayan hecho el espacio tan amplio, pues eso, no solo para que se vea bonito en la película, ¿no? Que se vean todas las mesas separadas y tal, sino también para que pueda pasar el equipo de grabación, las cámaras, los micrófonos y todo eso, ¿no? Y luego, pues eso, teníamos por ahí también
a las personas del Daily Planet, ¿no? Por ejemplo, a Perry White, que es negro como era en la película de El Hombre de Acero, por ejemplo. Tenemos a James Gunn mirando un montón de storyboards. Supongo que estarían preparando aquí alguna escena y vemos, bueno, no se ven claramente ninguno de los storyboards, pero vemos que tienen aquí también unas hojas con cosas escritas, y yo supongo que tenemos lo que son los storyboards de toda la escena aquí, toda la escena dibujada, así como por secuencias, ¿no? Y luego tenemos estas hojas que tenemos aquí con el texto escrito. Yo me imagino que serán lo que es esta escena que vemos así por secuencias, así por dibujos, que la tienen ahí escrita. Me imagino que será eso, ¿eh? No lo sé y no se puede apreciar, pero me imagino que será eso, que esta escena que vemos aquí con storyboards, con diferentes dibujos, pues está ahí descrita completamente en estos folios que los tienen ahí pegados en esa especie de pizarra. Vemos también aquí, bueno, a Ultraman, que está rompiendo paredes de ladrillo, bueno, de ladrillo de hormigón, ¿no? No será hormigón real, sino que estará preparado para que se pueda romper fácil, pero bueno, tenemos ahí al actor, pues eso, rompiendo paredes. Y yo creo que esto, bueno, que le tenemos ahí como rompiendo varias paredes así con el puño, y seguramente lo que hace la cámara es el actor va así corriendo, ¿no? Y la cámara pues le va como siguiendo mientras va rompiendo las paredes y solo van a coger, igual rompe, yo qué sé, 4 o 5 paredes seguidas, así con el puño, pum, 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 va corriendo, pum, y así 5 veces, por ejemplo, ¿no? Me lo invento. Y claro, luego igual en la película lo que vemos es a este personaje rompiendo solo una de esas paredes, ¿no? O sea, quiero decir que la toma igual tiene como varios intentos de esos de romper la pared y el actor lo hará pues igual de diferentes maneras. Igual en la primera hace así, pum, en la segunda hace así, pum, y en la tercera hace así, pum, ¿no? Y por ejemplo, si al romper la tercera pared ha quedado mejor que al romper la segunda, pues cogen esa secuencia de romper la tercera pared, ¿no? Y claro, eso es lo que se ve luego en la película. Entonces yo creo que será algo así, yo me imagino que será algo así, que graban como varias veces la misma escena, pero toda de seguida, y luego cogen el segmento que más les ha gustado, que más les ha convencido. En vez de coger, pues eso, una pared y ponerla, romperla, quitarla, poner otra, volver a decir rodamos, venga acción, corten, pon otra pared y así, ¿no? Que se perdería más tiempo, lógicamente. Así que eso, yo creo que es básicamente eso, que la pared, pues lo que es el golpe a la pared, pues lo han grabado varias veces y cogerán la mejor secuencia de Ultraman rompiendo una pared. Básicamente. Tenemos también aquí una explosión, que esto yo creo que es en el pueblo este, bueno, en el país este que está en conflicto, que va a estar en conflicto en la película, que creo que se llamaba Boravia, si no me equivoco, y donde estaba el niño con la bandera y todo eso. Tenemos también a Nicholas Hoult interactuando con David Corenswet, ahí los dos, Lex Luthor y Superman, que aquí obviamente pues bueno, se miran bien, se sonríen el uno al otro, hablan tranquilamente, pero esto no va a ser así en la película. Pero bueno, es un poco para que veamos también que Lex Luthor y Superman fuera de cámara pues se llevan bien. Y lo que es luego dentro de la historia pues se van a llevar mal. Pero bueno, es lo lógico, ¿no? Que Lex Luthor y Superman sean enemigos. Vale, y luego tenemos aquí una especie de plataforma. Y tenemos una especie de alien aquí extraño que aparece junto al que podría ser Lex Luthor. También tenemos a gente con lo que parecen trajes especiales, o no sé si es el propio equipo de grabación que está encima, porque también parece como que llevan linternas, como que llevan cámaras. No sé muy bien lo que es esto realmente. No sé si lo que es la plataforma esta entera la veremos en la película con todos esos focos y todo eso, ¿no? Como si la plataforma estuviera flotando en algún sitio, o si solo veremos la parte de arriba de la plataforma y todos los focos esos están en el suelo. Por ejemplo, bueno, igual se graba solo a los personajes de cintura para arriba y no se ven todos estos focos que hay en el suelo, ni la plataforma, ni nada, ¿no? Sino que es una forma de decirnos que, bueno, de
enseñar la escena sin que se vea todo, ¿no? Sino que lo que quieren es eso, crear el ambiente, ¿no? Y tenemos a esa especie de alien raro que yo tengo la teoría de que puede ser un alien que es de una especie de alien blancos que son enemigos de los Green Lanterns, si mal no recuerdo, y yo creo que podría ser ese tipo de alien. No lo sé, sinceramente, no sé si será, si no será, pero bueno, ya lo veremos en la película. Y eso, lo que digo, que no sé si grabarán la plataforma entera, si solo grabarán una parte de la plataforma y no la veremos entera. A mí me huele que solo vamos a ver a los personajes de cintura para arriba y no vamos a ver exactamente dónde están pisando, ¿no? Para que no se vea el truco de que están subidos en una plataforma, que yo creo que es lo que se intenta, ¿no? Que no se vea lo que es el suelo, porque no parece que sea un suelo que, bueno, vete tú a saber, ¿no? Igual es uno de estos universos de bolsillo que estaban comentando y luego lo que ves atrás es... ponen un fondo digital atrás, ¿no? En el que se ve algún otro universo de bolsillo o se ve en qué consiste este propio universo de bolsillo que comentaban. Y bueno, que veremos el tema de los universos de bolsillo en la película, ¿no? Tenemos aquí a James Gunn posando junto a la ingeniera y junto a Ultraman también. Aquí con todo este equipo de soldados, que yo creo que serán los soldados del Lex Luthor, seguramente. No sé si serán gente, serán clones, serán robots, no lo sé, sinceramente. Pero bueno, se ven bastante bien a lo que es la ingeniera, que bueno, tiene un aspecto bastante sencillito. Ultraman tampoco es que tenga un aspecto ahí muy currado, pero bueno, están bien los trajes. O sea, no tengo quejas. Y luego los robots estos o lo que quiera que sean, pues bueno, tampoco están mal, están bien hechos también. Tenemos un vistazo también a la nave, lo que parece que va a ser una cápsula de Mr. Terrific en la que él se puede meter, ¿no? Tiene aquí como varios asientos. Y bueno, ¿por qué me imagino que es una cápsula de Mr. Terrific? Porque tiene esos elementos rojos y blancos que tiene también el traje de Mr. Terrific y tiene un poco como esa forma de cápsula que tienen los aparatos tecnológicos de Mr. Terrific. Entonces, pues eso, tiene como esa forma un poco ovalada o circular incluso que tienen los aparatos de Terrific y yo pienso que eso, que será igual una nave de Mr. Terrific y donde puede llevar a varias personas. Entonces, pues eso, igual es la nave de Terrific. Bastante chula se ve por dentro, la verdad. Tiene buen diseño, me gusta. Tenemos a Nathan Fillion también aquí hablando, que este va a ser Guy Gardner. Y bueno, la verdad, si hubieran cogido al actor y le hubieran puesto el pelo rojo, así tal cual lo lleva aquí en este avance, pues yo creo que hubiera quedado mejor que con el pelo tazón ese que tiene, ¿no? En la película, aunque sí que es verdad que sé que es el aspecto que suele tener en los cómics, ¿no? Con ese pelo tazón, pero sinceramente yo hubiera preferido alguna otra cosa, porque lo que es el peinado se ve bastante ridículo, como ya he dicho en otras ocasiones. Pero bueno, no siempre lo que se ve bien en un cómic se tiene que ver bien en pantalla, ¿no? Como por ejemplo también, bueno, el tema de los calzones de Superman también se ha hablado mucho de ello y yo pienso que, a ver, que no le quedan mal del todo realmente los calzones a este Superman, pero igual yo se los hubiera hecho un poquito cortos porque hay ciertos momentos como que los calzones se ven demasiado abultados. Por ejemplo, en Superman Returns los calzones estaban mejor hechos y eran un poco más discretos incluso, pero bueno, así han decidido hacerlos y supongo que así veremos a Superman en futuras películas si no le cambian el traje, que ya lo veremos. Además fue el propio David Corenswet el que, según James Gunn, quiso ponerle calzoncillos a este traje. O sea que la idea de ponerle calzoncillos pues viene del actor. Creo que no tuvo la mejor idea, o por lo menos a la hora de confeccionar el traje pues no tuvieron la mejor manera de implementarlo realmente, pero bueno, no pasa nada.
ya está, el mal está hecho y ya está. Supongo que en futuras películas arreglarán estas cositas, le harán algunos arreglos al traje y tal. Y aquí también tenemos una imagen de Superman así con media cara en la sombra, con media cara un poco también en la luz, ¿no? Que con ese gesto que me lleva, pues me recuerda bastante al Superman de Henry Cavill. O sea, tiene una cara muy Henry Cavill en esta foto, la verdad. Y incluso la pose y todo, el peinado, recuerda vagamente al Superman de Henry Cavill. Y es bastante curioso. Bueno, siempre sí que es verdad que se ha dicho muchas veces que este actor recuerda algo a Henry Cavill, se ha dicho en más de una ocasión, la verdad. Y bueno, pues esta es otra de las pruebas en que tú te das cuenta que sí, que efectivamente este actor se parece a Henry Cavill. Otra vez más, como si no fueran pocas. Tenemos también otra imagen en la que vemos aquí a David Corenswet, que bueno, está vestido de Superman, pero parece que tiene otro peinado. Parece que tiene el peinado de Clark Kent. No sé, es un poco extraño ver a Superman así, ¿no? Con este traje y este peinado, cuando suele llevar el otro peinado con el rizo cuando es Superman. Pero bueno, vemos también a gente corriendo por la calle. Esto entiendo que será una escena ya editada de la película, ¿o no? No, porque se ve a gente aquí con lo que parece el equipo de sonido de la película y tal, ¿no? Los típicos micrófonos que suelen llevar en la cintura y tal. Entonces no sé muy bien... no parece una escena de la película como tal, pero bueno, más o menos esto será algo parecido, lo que veamos en el resultado final de la película, ¿no? Mucha gente corriendo, ahí los extras. Esta escena me gusta mucho, la de Superman sujetando lo que quiera que sea que está sujetando, pero lo que digo, que aquí el traje es como que se ve un pelín abultado, sobre todo en la zona de los hombros, que es donde también tiene la capa, ¿no? Que además tú, si te fijas, o sea, él está agarrando así lo que es esta cosa que está agarrando, ¿no? Y es como que la S, como que le sube para arriba, ¿no? O sea, como que esta parte del pecho es tan sólida, por así decirlo, que no se dobla y hace, pues que, o sea, como que le hace el cuello más pequeño a David Corenswet y parece que esté agarrando así lo que sea que está agarrando, ¿no? Entonces por eso digo que el traje es como demasiado abultado, que parece en algunas escenas. Y que vamos, que no se le nota ni un solo músculo. O sea, tú veías el traje de Tyler Hoechlin o el de Henry Cavill y pues sí que es verdad que a veces se le marcaban los músculos, pero aquí no. Aquí no parece que el traje esté nada pegado al actor, sino que incluso el traje es igual hasta varias tallas más grandes. Y luego tenemos aquí también otra escena en la que vemos a Superman así como protegiéndose de algo, ¿no? Yo creo que es la escena donde el Kaiju le está echando la llamarada esa en la boca y vemos ahí de fondo esas ventanas que supongo que les añadirán detalles en postproducción. Igual se ve algo de dentro de los edificios, igual alguna persona mirando a través de la ventana y Superman intentando proteger el edificio para que no queme a la gente que está en esas habitaciones. Supongo que le añadirán ladrillos digitalmente o lo que es el aspecto externo del edificio lo añadirán digitalmente porque está puesto como si fuera una especie de pantalla azul, ¿no? Además se ven así como los azulejos entre ventana y ventana y luego en el resto del edificio es como que no hay. Entonces yo entiendo que pondrán esos azulejos por ordenador, ¿no? Y luego al lado se ve también lo que es la pantalla azul, que es la donde pondrán los efectos digitales. Bastante curioso, ¿no? Que el traje de Superman sea mayormente azul y que hayan decidido coger una pantalla azul para meter los efectos digitales. Pero bueno, supongo que es un color lo suficientemente distinto para que no se confunda con el traje de Superman. Pero oye, podrían haber escogido cualquier otro color en vez de azul, o sea, para que no haya quizá algún problema por ahí de que algún píxel dentro del traje de Superman te lo tiña, ¿no? Como si fuera el fondo, ¿eh? Entiendo que tendrán mucho cuidado con esas cosas, pero oye, en vez de coger un fondo azul, podrían haber cogido un fondo verde, un fondo blanco, por ejemplo, que igual hubiera sido mucho mejor que haber elegido este fondo azul que se podría confundir en algún momento con el traje de Superman.
Y luego, bueno, al lado del cámara que está grabando tenemos al doble de David Corenswet ahí con el traje también bien puestecito. Así que eso, tenemos ahí al doble de riesgo, porque supongo que rodará alguna escena también en ese momento. Tenemos aquí también al actor que hace de Rick Flag Sr. Y bueno, aquí le vemos que no parece que vaya a tener el pelo como en la serie de Creature Commandos, que se supone que es anterior cronológicamente a esta. Entonces va a chocar bastante ver al mismo personaje con distinto tono de color de pelo, ¿no? Porque en Creature Commandos, que es anterior, le ves el pelo blanco y la barba blanca, y en esta película, que se supone que es posterior cronológicamente, tiene tanto la barba como el pelo negros. Entonces es algo que choca bastante. Y que incluso se podría decir que es incluso un error de continuidad respecto a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? A la serie de Creature Commandos. Y no sé qué papel tendrá en esta película Rick Flag, pero bueno, seguramente le den algún tipo de conexión con esta serie de Creature Commandos. Es bastante curioso que no le vemos con el mismo atuendo ni siquiera que en la serie, o sea, prácticamente parece que sean dos personajes distintos. Incluso me atrevería a decir que el Rick Flag de la serie está como más musculado, pero bueno, al final también son dibujos animados y no siempre los dibujos animados tienen que parecerse a las personas reales, ¿no? Por mucho que sean los mismos actores y tal, los que intentan reflejar, ¿no? En la animación. Pero claro, si quieres llevar algún tipo de concordancia entre la animación y el live action para que se vea que los dos son el mismo personaje, pues quizá lo más inteligente sería darle el mismo aspecto. Si no, la gente pues se va a confundir muchas veces. Entonces eso, no veo demasiado lógico el hecho de que en una serie tenga el pelo y la barba blanca y luego en otra pues lo tengamos así. Pero bueno, cositas que pasan. Y luego tenemos también un vistazo aquí al martillo de Boravia, que va a ser otro de los enemigos de Superman en esta película. Yo tengo la teoría de que este va a ser el primer enemigo al que se va a enfrentar Superman en la película, porque, bueno, si recordáis, en estas escenas que salieron del rodaje de Superman, teníamos una escena en la que veíamos como una especie de boquete en el suelo y a Superman tumbado encima de ese boquete que se había hecho en el suelo. Entonces, y con el traje lleno de polvo. Entonces yo entiendo que quizá el martillo de Boravia, que es este villano que ya ha salido también en algún tipo de filtración, creo que salió, ¿no? En algún periódico de estos que se usaban como atrecho en la película. Salió pues eso, una noticia, ¿no? Del personaje este, del martillo de Boravia, que parece que va a ser un villano con mucha fuerza bruta, que le va a poner las cosas difíciles a Superman, quizá al principio de la película. Y luego, claro, pues en algún momento este personaje dejará desaparecer, o sea, desaparecerá y crearán pues a Lex Luthor, quizá ha contratado a este y le ha fallado, igual le deja de lado o igual le encarcelan o vete tú a saber lo que pasa con este personaje. Y yo entiendo que el martillo de Boravia pues va a derrotar a Superman en esta película, quizá en su primer encuentro, y por eso lo vemos ahí en el suelo, lleno de polvo, ahí con esa parte de la calle que está rota y que está él como dentro del agujero, ¿no? Y medio sepultado incluso, creo que estaba en las escenas. Entonces, pues eso, le veremos ahí medio sepultado y que este villano pues le va a dar algunos problemas, pero seguramente al principio de la película, porque yo creo que luego vamos a tener al Kaiju, que ya ve que el Lex Luthor ve que el martillo de Boravia no ha sido suficiente para detener a Superman, entonces crea al Kaiju este, que al principio parece que vamos a ver una especie de bebé Kaiju y luego lo veremos ya más grande y tal, ¿no? Según parece. Y después ya supongo que cuando Superman derrote al Kaiju, pues yo creo que esa va a ser la escena donde vamos a verle con el traje quemado. Lo que yo no sé es dónde encajar exactamente la escena esta donde le vemos caer sangrando en la nieve, quizá el martillo de Boravia, pero claro, en la escena donde cae en la nieve con el traje y todo, pues no
tenía el traje sucio, ¿no? No lo tenía lleno de polvo. Igual al caer en la nieve se le limpia lo que es el polvo, no lo sé, en fin. El caso es que después de este Kaiju, supongo que en algún momento vencerá Superman al Kaiju y Lex Luthor pues habrá conseguido algo de ADN kryptoniano, pues igual algo de sangre, algo de saliva, igual algún pelo de Superman que ha caído en alguna de sus batallas, ¿no? Y a partir de ese fragmento de ADN kryptoniano es como crea Ultraman, que se cree que va a ser un clon de Superman, ¿eh? Y luego a partir de ahí, pues bueno, supongo que el villano final será este Ultraman o incluso el propio Lex Luthor, que decidirá enfrentarse él cara a cara con Superman, quizá con algún anillo de kriptonita o quizá con algún colgante de kriptonita, enseñándole la piedra directamente, no lo sé, en fin. Pero yo supongo que la kriptonita sí que aparecerá en esta película. Y bueno, pues a ver qué nos deparan estos villanos, ¿no? El martillo de Boravia, el Kaiju y el Ultraman y bueno, el Lex Luthor. O sea, son varios villanos, básicamente. A ver cómo se reparte el peso entre ellos en la película. Esa es mi mayor pregunta y el mayor misterio de la película, porque ni siquiera han sacado una sinopsis oficial. O sea, estamos a pocos meses de que se estrene la película y todavía no tenemos una sinopsis oficial de la película. Tenemos también una de Lex Luthor en su oficina, donde se le ve ahí con lo que parecen varios empleados trabajando en los ordenadores, ¿eh? Y luego también, pues bueno, aquí James Gunn y Peter Safran te están venga a vender que si es un nuevo universo, una nueva era, un nuevo comienzo. Pero luego por otro lado tenemos la serie de Creature Commandos, que fue realmente el inicio de este nuevo universo y que cogía elementos del Escuadrón Suicida y Peacemaker del anterior universo. Entonces no es 100% un nuevo universo. Aquí está hecha un poco la trampa, ¿no? Que James Gunn quiso salvar sus producciones y lo demás lo mandó a tomar por culo, básicamente. Y eso crea varios conflictos en la trama del universo DC en general, de este nuevo universo DC. Pero bueno, supongo que las arreglarán en un futuro si es que este universo va a tener futuro, que eso se verá a partir de Superman. Que incluso el propio James Gunn por ciertos momentos, pues incluso en ciertas entrevistas, pues se le ha visto ya más, me refiero, más entrevistas más cercanas a lo que es el estreno, ¿no? Pues que se le ha visto en fotos y tal, y en vídeos, pues que se le ve como más tenso, como más serio de lo habitual, como intentando fingir una sonrisa. Y yo creo que James Gunn en parte tiene miedo porque no sabe si esto va a funcionar, no sabe si esto va a salir bien. Si sale bien, pues ole por él, pero si sale mal, que es lo más probable, pues oye, ya dijo él que eso, que si salía mal esta película, pues que se replantearían muchas cosas y se replantearían incluso cómo seguir adelante con este universo compartido de superhéroes, ¿no? Y está por ahí también de Batman 2, que no se sabe si se va a cancelar, no se sabe si se va a rodar, de momento la van atrasando indefinidamente. También dijeron que, claro, que se iba a estrenar una película de Batman en 2027, pero no especificaron si iba a ser la de James Gunn o la de Matt Reeves, porque de hecho le cambiaron un poco la sinopsis a lo que es bueno, la sinopsis no, sino lo que es la temática, por así decirlo, ¿no? De la película de Batman, que en principio parecía que iba a ser como una película de acción y crímenes, y lo han cambiado a película de ciencia ficción y aventuras o algo así, creo que fue. Entonces eso da que pensar, o sea, yo creo que ya se están planteando cancelar el universo de Matt Reeves y seguir adelante con esto, pero claro, igual si Superman no tiene éxito, pues tienen que dar otro volantazo otra vez. Así que veremos. Por un lado tengo ganas de que triunfe Superman y que siga adelante este universo, pero por otro lado tengo ganas de que, bueno, no ganas, sino que le estaría bien a James Gunn que la película fracasara para que se dejara de dar esos aires de grandeza que tiene ahora mismo, de que todo va a ser súper bueno, que va a ser mejor que Marvel, que va a ser mejor que el anterior universo DC, y llenarse la boca con esas palabras
que no sabe si va a cumplir. Entonces, pues eso, ya lo veremos. Yo no quiero decir nada todavía, no quiero decir que este universo va a ser un fracaso ni nada, pero ya empiezo a olerme cositas que no me gustan aquí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto. Tenemos aquí una escena de Superman que está aquí con las cámaras, que bueno, parece como que es una grúa que seguramente les va a estar grabando desde arriba. Y luego tenemos al fondo del plano, pues bueno, a la chica que acaba de salvar Superman, abrazando a su padre, ¿no? Y luego, bueno, tenemos estas imágenes de David Corenswet con Superman, que están bastante bien, o sea, se ven bastante bonitas, la verdad. Tenemos gente mirando hacia arriba también, el típico eslogan que están, venga a decirnos de look up, mira hacia arriba, pues eso. Y luego a Superman también en las oficinas del Lex Luthor, con esos ventanales grandes, aquí rodando. Luego también, bueno, dicen, en James Gunn confiamos, no les queda otra, porque es el que ha armado un poco todo esto, ¿no? Tenemos también aquí a Rachel Brosnahan y David Corenswet diciendo eso, ¿no? Que confían en James Gunn, ahí los dos hablando y tal. Tenemos más vistazos también a la escena esta, que yo creo que esto va a ser una escena del propio Kaiju, que está como echándole llamas a un edificio. Yo supongo que en postproducción no se verán como dos llamaradas, sino que se verá solo como una llamarada bien grande y que rellenarán los huecos con fuego digital, supongo, y pondrán donde está el hombre disparando con el lanzallamas o lo que quiera que sea eso, pues estará ahí lo que es la boca del Kaiju en la película y le veremos, pues eso, lanzar las llamas contra el edificio, ¿no? Y tenemos aquí otro vistazo a Superman cubriéndose la cara, ¿no? Con los brazos así para evitar que la llamarada le dé de lleno, un poco para protegerse, ¿no? Y vemos esas luces que yo creo que simulan un poco la ráfaga de luz de la llamarada, ¿no? Que supongo que digitalmente añadirán el fuego. Y en ese plano, pues eso, vemos a Superman ahí intentando protegerse de la llamarada, aunque tampoco le haga demasiado daño, ¿no? Y supongo que tendrán ahí un ventilador también que le está echando aire para moverle la capa, para moverle el pelo y todo, para que se sienta más realista, ¿no? Tenemos también al cámara aquí cogiendo unos primeros planos de Lois Lane, que parece que esta es una escena, yo creo que es una de las escenas que grabaron en la calle, donde se ven aquí un montón de escombros y tal por el suelo, que esto lo grabaron en la misma calle que fue donde se empezaron a filtrar imágenes del rodaje de Superman. Y tenemos aquí pues una especie de robots que llevan como una armadura blanca y verde o blanca y azul, ¿no? No sé muy bien. Y luego también un montón de militares. Esto obviamente es en la escena de Boravia, el conflicto de Boravia, que parece que va a haber en la película. Tenemos a Superman con el traje lleno de polvo también, aquí, que parece que se está levantando del suelo. Aquí está todo como muy a oscuras, igual están en algún tipo de cueva o algo. Tenemos también a Lex Luthor entrando en la Fortaleza de la Soledad. Ahí de fondo vemos esas lupas, ¿no? Que son las que le van a dar la energía solar a Superman. Y tenemos a Lex Luthor, pues eso, entrando en la Fortaleza de la Soledad, que se intuye que entrará con Ultraman, que según parece en este caso, a diferencia de los cómics, pues va a ser un clon de Superman, que tiene todo el rato la cara tapada. No sé si es porque quieren ocultar que este clon va a tener la cara de David Corenswet, o quizá va a tener la cara de Bizarro, ¿eh? Igual hacen una especie de fusión de Ultraman con Bizarro, o vete tú a saber, no sé muy bien cómo lo harán, sinceramente. Tampoco se sabe muy bien qué papel tiene Ultraman en todo esto realmente, aparte de enfrentarse a Superman. Y tampoco sabemos muy bien por qué Lex Luthor quiere encontrar la Fortaleza de la Soledad y cómo se ha llegado a enterar de que existe. Entonces, pues eso, hay muchos enigmas, hay muchas preguntas y todo se resolverá en julio. De momento, pues queda seguir esperando. Y nada, tenemos aquí también a David Corenswet y el cámara grabándole también. Parece que van a tener bastantes planos de cerca en esta película, o sea, las caras de los protagonistas y tal. Esto tiene su parte buena y su parte mala también, porque si se abusa mucho de planos cercanos, pues no puedes disfrutar
de escenas así grandilocuentes, por así decirlo, ¿no? En la que tienes un montón de extras corriendo por ahí, en la que tienes un montón de cosas pasando en el fondo mientras los personajes están por ahí alrededor haciendo sus cosas, ¿no? Y lo que me gusta de este detrás de cámaras es que, bueno, tenemos un último vistazo a Superman con la capa con la S y se fusiona en este logo de Superman que tenemos para esta película. Y que es el mismo logo, por cierto, que va a llevar Supergirl, cosa que tiene bastante sentido. Así que nada, eso es todo lo que quería comentar. Ha quedado un vídeo bastante largo, pero bueno, yo quería comentar todas estas cosas, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Podéis dejar vuestros likes si queréis, si no queréis no. Y nos veremos en próximos vídeos. Así que hasta la próxima. Adiós.